Muy bien, estamos de regreso con Estilo Libre, lo habíamos anunciado previamente, nos acompaña Ignacio Contreras, que es planificador urbano y magíster en desarrollo urbano, también tasador inmobiliario y diplomado en Derecho Urbanístico y de la Construcción, pertenece a la consultora Terraem. Y el tema que nos convoca Ignacio hoy es hablar de planificación urbana en Melipilla y tenemos que incluir obviamente en esta conversación el plan regulador comunal. Muchas gracias por acompañarnos, por darte estos minutos, ¿no? Para explicarnos cómo se desarrolla precisamente un tema tan complejo para nosotros que no tenemos que no es para nada habitual hablar de este tema. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, muy buenas tardes ya. Claro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ignacio, para ir avanzando en la conversación, ¿no? Primero consultarte cómo llegaste a este mundo, ¿no? De la planificación urbana. ¿Qué te motivó, qué te instó para desarrollarte en este campo que es bien especial, A mí me gustó desde chico. Ajá. Desde chico dibujaba planos de ciudades. Siempre me encantó. Y cuando entro a la universidad, justo ahí la Universidad Católica abre el programa de planificación urbana. Ok. Yo estaba, o sea, llegaste en el momento, pero justo. Claro, yo estaba en el College de Ciencias Sociales, me estaba yendo como por el área de geografía. Ajá. Y cuando abren esto, digo, ya, aquí... Esto es lo mío. Esto es lo mío y me meto y salgo y me titulo más o menos como el 10º que se titula en Chile. De los que... O sea, tú eres la primera generación, digámoslo así. Más o menos de la primera generación, claro. sí. De los que íbamos saliendo también muy de agoterita los primeros. Perfecto, no es que hay una promoción completa, claro, un gran número de profesionales en esta área. Claro, o sea, titulados de planificación urbana en Chile somos pocos todavía. Ah, mira tú. Entonces, cuéntanos también un poquito de esta experiencia profesional y el trabajo que desarrollan ustedes como Terraem, ¿no? Que es el lugar donde te has acogido laboralmente en el último tiempo. Claro, exactamente. Ya empezando a trabajar, claro, yo me titulo y viene el estallido social y viene la pandemia. Entonces hay que empezar a buscar qué puede hacer uno como por su propia cuenta. Y ahí me encuentro con Mario Pessoa, que fuimos compañeros en el magíster, y él ya había comenzado una consultora territorial acá en Melipilla, la consultora Terraem, y nos asociamos y empezamos a trabajar juntos y empezamos a tratar de hacer crecer el proyecto. Claro que sí. Bueno, hemos tenido a Marco, también Loreto, si no me equivoco. Loreto también. Claro, acá, que lógicamente desde que hemos tenido la oportunidad de compartir las entrevistas acá en FM Sombras, han salido varios temas relevantes y vamos a entrar de lleno en lo que nos convoca Ignacio para comprender un poquito la actual situación del territorio, particularmente acá en Melipilla. ¿Cómo describirías el desarrollo urbano? Y lo conversábamos fuera de micrófono. Todo esto radica en el plan regulador que no está actualizado, que hay un desarrollo, entre comillas, y no es el término técnico, pero desordenado, ¿no? ¿Cuál es tu visión general para ir entrando ya en más detalle? Bueno, una primera cosa que yo creo que hay que entender es que Melipilla está en una situación bien especial. Ajá. Porque Melipilla está en lo que podríamos llamar una interfase rural metropolitana. En Melipilla se encuentran los procesos propios de lo rural. Claro. Propios también de lo urbano, de una ciudad mediana como está clasificada Melipilla. Pero dentro de algún modo incorporada a medio integrar a un sistema metropolitano, a un área metropolitana de Santiago. Entonces, ya que estamos en el campo, no somos ni chicha ni limonada, ¿no? Tenemos un poquito de todo. Exacto. Entonces Melipilla es bien complejo y tiene mucho dinamismo territorial, o sea, se construye mucho, se hacen muchas cosas, en parte por la influencia, por un cierto desborde de procesos que vienen de Santiago. Claro. Entonces eso pone un desafío bastante grande. Y ahí, claro, se notan mucho los problemas o las deficiencias, las carencias que tiene la planificación urbana en Chile. Ahora, esto de cierta manera
lo podríamos explicar por la falta de profesionales capacitados que permitan proyectar un desarrollo a futuro integralmente a nivel comunal, desde Melipilla proyectándolo a la realidad de las otras comunas. Entiendo que están más o menos en la misma situación que nosotros, ¿no? Bueno, por algo crean la carrera. Ajá. En Chile hay un déficit, hay dificultades, no un diagnóstico mío, digamos, personalmente, de que hace falta formar más personas, más profesionales para el ordenamiento del territorio. Hace falta eso, mejorar también procesos, normas, instrumentos en general. Las legislaciones son bastante antiguas, hay procesos que son largos, que son a veces un poco excesivamente burocráticos. Claro. Hay un poco de ambas cosas. O sea, estamos prácticamente en una camisa de fuerza, Ignacio, ¿no? Porque no tenemos como muchas salidas, como muchas alternativas, y vamos implementando soluciones parche, autorizando extraordinariamente un proyecto en particular. Hay un crecimiento desenfrenado para una sola zona poblacional específica. Tenemos la realidad del campo, y también lo comentábamos anteriormente fuera de micrófono, que tiene que ver con la realidad del campo, con los loteos y la sobrepoblación que se da en algunas zonas puntuales. Entonces es como bien extraño el fenómeno que se está dando un tiempo a esta parte en Melipilla. Sí, tenemos hartos desafíos y grandes. Y complejos. Tenemos en Melipilla situaciones con, por ejemplo, la transformación del espacio rural, la infiltración de fenómenos urbanos. Por ejemplo, las parcelas de agrado, donde vive gente que trabaja en Melipilla o que trabaja en Santiago, donde hay gente que vive, donde hay gente que vive ahí, vivienda, o que es su segunda vivienda, o gente que vive en la ciudad y trabaja en el campo, que también se da mucho. Claro. Entonces el campo se vuelve mucho más complejo, más dinámico. Tú ves que hay muchos, talleres, industrias. Ahora está creciendo mucho comercio, está creciendo mucho el tema de la infraestructura eléctrica, las centrales eléctricas, las centrales solares. Entonces el campo ya no es el campo, digamos, bucólico, que es como toda una extensión sembrada con papas, y a lo lejos hay como una casita de adobe, como que ese campo ya no existe. Ese campo romántico ya desapareció hace mucho tiempo, ¿no? De algún modo la ciudad se metió y lo intervino, digamos. Claro. Ahora, si vamos avanzando un poquito más respecto al plan regulador, ¿no? La mayoría de nosotros no estamos familiarizados con este tema. ¿Cuál es la importancia que permite y que no permite, ¿no? Claro. Y es un documento, un instrumento, mejor dicho, que es necesario actualizar desde ya, y también de una cierta manera que alguien tome las banderas para poder desarrollarlo. Claro, así es. Los planes reguladores comunales norman el área urbana de una comuna, definen un límite urbano y pueden poner normas dentro de ese límite urbano. Definen vialidad estructurante, cuáles son las vías y el ancho que van a tener, y en consecuencia las fajas de expropiación que existen, las zonas donde hay que expropiar para ensanchar esas vías, y definen zonas con normas de edificación, que se puede construir, cuánta altura, cuánta superficie, etcétera, y de uso. O sea, si aquí se permiten viviendas, comercios, industrias, equipamiento, etc. Y la importancia de esto es que esto permite ordenar el desarrollo urbano en pos a ciertos objetivos. O sea, una comuna define una visión de hacia dónde quiere llegar y pone normas que son tendientes a lograr esos objetivos. Ahora, este desafío lo tiene que tomar necesariamente el municipio, entiendo, ¿no? Son los encargados, digamos, de actualizar el plan regulador nuestro, que es del año 80 y algo. 89. Es la última vez que se actualizó. Claro, es la última vez que se actualizó, o sea, que se hizo un plano completo. Después ha tenido bastantes modificaciones, pero es el momento en el que se elaboró, digamos, desde cero, por así decirlo. Ahora, hacer un instrumento de esta naturaleza ahora, en la actualidad, obviamente en términos económicos significa una fuerte inversión,
quizás sería una limitante. Entiendo que a nivel regional se ha puesto una meta de que la mayor cantidad de comunas puedan actualizar esta carta de navegación de desarrollo futuro para precisamente ordenar el territorio, ¿no? Entiendo que por ahí va el asunto. Sí, de hecho el gobierno regional ha aprobado presupuestos para que Melipilla actualice su plan regulador. O sea, se puede hacer, es algo que está, yo tengo entendido, en proceso en la municipalidad, la preparación previa, digamos, para comenzar esa actualización, que además es muy importante porque aparte, así como está el plan regulador comunal, está el plan regulador metropolitano, que regula un área, digamos, más grande. Claro, los planes reguladores metropolitanos o intercomunales regulan sistemas más grandes de varias ciudades, etcétera. Y en el caso de la región metropolitana, el plan regulador metropolitano cubre toda la región metropolitana. Ahora, hay que ir mirando distintos temas, ¿no? La densidad poblacional, hacia dónde vamos a construir viviendas, el tema de vialidad, que a nosotros de cierta manera nos tiene bastante agobiados, ¿no? Entonces, por eso es importante ir mirando y proyectando las soluciones también que van aparejados de contar con un plan regulador. Así es. Por ejemplo, volviendo al tema del plan metropolitano, este define una serie de áreas urbanizables. Entonces yo puedo construir en esas áreas. Y en Melipilla es un área grande, digamos. Y si yo no tengo el plan regulador, yo no tengo la bajada comunal de eso y el detalle de definir, bueno, las avenidas, las áreas verdes, la distribución, zonas más densas, menos densas. Queda muy en general y puedo entrar a construir y se genera este problema. Ahora, yo soy particularmente crítico, ¿no?, de cómo se están llevando a cabo los proyectos habitacionales en términos de viviendas sociales, ¿no? Puedo estar equivocado, pero creo que lo leí o lo escuché, que cuando tú desarrollas un proyecto habitacional de esta envergadura tienes que contar con equipamiento social, con áreas verdes, con una serie de factores más allá de la construcción de una solución habitacional definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Achican el proyecto, van avanzando por etapas para no tener que invertir en esos factores, en esos puntos. ¿Eso es tan así desde tu mirada, Ignacio? Bueno, el fraccionamiento de proyectos es algo que existe. Obviamente las normas lo tratan de prevenir. No sé si es tan común, sobre todo con la vivienda social, pero de que existe, digamos. O sea, se puede intentar y de repente alguien lo hace, evidentemente. Pero quizá el gran problema, más que quizá que se puedan fraccionar proyectos que se hacen de forma regular, es, por ejemplo, los loteos irregulares, que en Melipilla estamos llenos. Exacto. Yo en el campo hago un loteo irregular y yo no hago la urbanización, no hago las vías de circulación, no hago áreas verdes, no hago equipamiento, no necesariamente hago infraestructura. La gente, además, el reparto de terrenos es informal, entonces realmente si el vecino con la viene, famosa cesión de derechos, ¿no? Exactamente, si el vecino viene y me corre un cerco, yo no puedo como reclamar hoy, no puedo ir a un tribunal, digamos, a reclamar, porque me van a decir, bueno, pero si esto es de facto, digamos. Usted no es propietario de un cuerpo cierto, ¿no? Claro, o sea, usted es propietario de un porcentaje de la propiedad, pero no de un terreno dentro de ella. Específico, claro. Entonces, cuesta que la gente entienda eso, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a funcionar como bien de facto, digamos. Claro. Pero después surgen los conflictos. Después una persona resulta que no puede hipotecar la casa porque no tiene un permiso de edificación y no va a tener porque tiene esta situación. A veces se le dice a la gente, no, bueno, usted construye y después en 5 años se regularizan bienes nacionales. Bueno, esa es una frase que escuchamos a diario, ¿no? Eso se dice mucho y en general no es tan así. Claro. O sea, a ver, se pueden regularizar en algunos casos, sobre todo el caballero es dueño de un terreno, se muere y los hijos se reparten. Claro, ahí por lo general ahí se puede. Ajá. Pero en general no es como que, porque no, obviamente el Estado no puede venir y estar regularizando cualquier, porque entonces ¿para qué ponemos normas? Lógico. Hagamos lo que queramos eso, y construyamos donde queramos. Con los loteos irregulares o con parcelas de agrado, yo lo hice y no tuve que hacer, por ejemplo, un estudio de impacto vial. Ajá. Entonces, claro, después tú tienes el acceso norte a Melipilla en el sector de Santa Julia, claro, tapado de autos. Exacto. Y hay un montón de gente que hizo un muy buen negocio, que parceló, ganó plata,
pero no tuvo que hacerse cargo de los impactos negativos que ese desarrollo podía tener. Tal cual. Es un tema bien profundo, porque viene otra parte. Hemos hablado de los loteos brujos, loteos irregulares que son ilegales, hay campañas de que no se compren en estas condiciones, en esta situación. Pero lamentablemente, lejos de decaer, esto sigue. Y uno puede ver hasta letreros en la vía pública, se vende parcelas de 5.000 metros. En algunas zonas está particularmente explicitado que el mínimo, entiendo, son 4 hectáreas, ¿no? Que se puede subdividir una parcela. Sí, depende de la zona. De la zona, claro. Sí. Esto lo norma el Plan Regulador Metropolitano. En sectores rurales varían por la zona, exacto, pero generalmente son 2 o 4 hectáreas la subdivisión mínima. Ajá, ahora, okay, hay gente que subdividió antes de que se incorporara Melipilla al Plan Regulador Metropolitano en 2006. Y gente que subdividió, y claro, uno ve un campo y uno dice, esto es una sola cosa, pero en realidad son varios roles. Y claro, ahí ellos pueden ahora venir y vender. Y hay bastantes parcelas de forma regular, digamos, subdivididas de 5.000 metros cuadrados que se pueden comprar. Claro, o sea, entonces el llamado a informarse antes de comprar, si es que estamos ante un loteo que cumple con toda la normativa, ¿no? Sí, y de verdad que a nosotros nos llegan, porque trabajamos en la consultora mucho con temas de regularizaciones, y a veces hay personas que quieren regularizar cosas que en realidad no son regularizables, o sea, cosas que a veces un loteo irregular, en fin, no se puede. Se puede en muchos otros casos, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es importante que las personas sepan que hay cosas que no se pueden hacer, que hoy día también nos está llegando mucha gente porque se están poniendo las pilas. La dirección de obra está pasando multas, está fiscalizando, está pasando con drones. Claro. Le llegó un tirón de oreja hace algunos años. Hace algunos años en realidad la Contraloría se empezó a poner firme porque Exacto. vieron que las direcciones de obras municipales a nivel nacional estaban bien relajadas con este tema y esto se estaba desordenando una enormidad. Y han empezado entonces... y después, claro, no se puede bancarizar, no se puede acceder a un subsidio. Entonces, el consejo para las personas es tratar de operar siempre de manera formal y de manera legal para después evitarse problemas y consolidar, digamos. No es cualquier cosa comprarse una propiedad, es una inversión grande para la mayoría de las personas, la gran inversión que va a hacer en su vida. Entonces, Exacto. hacerlo bien, de manera ordenada, evitarse problemas y asegurarse el valor también de su propiedad a futuro. Claro, o sea, aquí la asesoría previa es absolutamente vital para no encontrarse con sorpresa. Volvamos al tema del plan regulador, Ignacio. ¿Cuántos profesionales y de qué características deben trabajar en la elaboración de un documento de estas características, ¿no? A ver, las consultoras que se ganan las licitaciones... Porque por lo general lo hacen consultoras, ¿no? Es externo al trabajo del municipio, digamos. Claro, la forma es que el municipio debe definir, como está normado actualmente, el municipio define... por así decirlo, los objetivos que se persiguen, los lineamientos, la imagen objetivo, que es una decisión también de un carácter político, o sea, para dónde queremos llegar. Y una consultora hace esta parte más técnica de decir, bueno, cómo, y hacer una propuesta del plan. Y las consultoras que se ganan las licitaciones, dentro del equipo de profesionales, vas a tener, si no hay planificadores urbanos, lo que hay generalmente son arquitectos con estudios en desarrollo urbano o planificación urbana, con magíster generalmente. Vas a necesitar profesionales que sepan de participación ciudadana, porque hay que hacer rondas de participación ciudadana. Tienes que tener gente que sepa de medio ambiente, porque hay que hacer la evaluación ambiental estratégica. Claro. Hay que tener gente que sepa de temas de transporte, de temas de movilidad, hacer una línea de base, y eso significa también gente del ámbito de la geografía. Incluso hay que saber bien qué se puede hacer y qué no. Entonces también el área jurídica es importante. Hay que sacar hay que estudiar la factibilidad, por ejemplo, sanitaria.
entonces ahí entran ingenieros, o sea, son empresas, digamos, de un cierto tamaño y con un staff como importante, digamos, porque se requiere de bastantes profesionales. Ahora, no son, me imagino yo, muchas las empresas que pueden estar en condiciones de prestar un servicio de estas características en la región metropolitana al menos. O sea, no son tantas, igual va a haber varias decenas, de todas maneras, o sea, hay, de que hay, pero claro, no hay tantas. Acá en Melipilla creo que no hay. Nosotros en Terraem, nuestro sueño alguna vez hacer un plan regulador, pero nos falta todavía crecer bastante como empresa como para llegar a ese escenario, ¿no? Involucrarnos en eso, sí, de todas maneras. Ahora, sin el ánimo de entregar una cifra exacta, ¿no? Pero hablemos de Melipilla. ¿Cuánto puede costar en términos de, o cuánto puede cobrar una consultora por diseñar un plan regulador para nuestra comuna? Sí, a ver, me voy a arriesgar, pero me parece recordar que el presupuesto era no sé, del orden de 300 millones de pesos, una cosa así. Pero va como en... De los 300 y 500, más o menos. Es, digamos, una cifra, más o menos una cifra de 9 dígitos, digamos. Ahora, ¿cuánto se puede demorar el diseño? Bueno, eso varía. Varía sobre todo porque el proceso de tramitación puede ser un poco complicado y a veces hay rechazos intermedios y es muy secuencial. Pasas por una etapa, luego por otra y quizá cuando ya estás avanzado te hacen devolverte casi al comienzo. Entonces pueden ser 4 años, 5, 6, hay algunos que han estado 8, 10. O sea, es bastante tiempo. O sí. sea, puede pasar de una administración a otra en términos de autoridad comunal, pero fácilmente, ¿no? Sí, fácilmente. Y de hecho es el tipo de cosas. Un plan regulador se hace pensando en una vigencia de unos 20 años. Okay. Entonces es algo que también se debiera hacer con una visión de ir mucho más allá de una administración comunal, como una visión comunal de conjunto. Exacto. ¿No es cierto? Es algo que tiene que trascender, digamos, solamente una administración. Ahora, sé que no es tu área, ¿no? Pero aquí depende de la autoridad de turno, ¿eh? Porque ciertamente, y tú lo deslizaste en algún momento, es la visión política que tiene la autoridad que asume un municipio. Entonces, si no tiene dentro de sus prioridades proyectar más allá Melipilla a los 20 años que vienen, lógicamente es poco el avance que va a tener un tipo de iniciativas como esta, ¿no? Claro, ahora sí las comunas urbanas tienen por obligación legal que hacer un plan regulador comunal. Ajá. Y deben actualizarlo. Ahora, claro, al final pasa que igual están desactualizados y como que bueno, están desactualizados, y seguimos funcionando igual. Pero claro, ahí digamos, pesa sobre los alcaldes, digamos, una cierta obligación, no les sale gratis, digamos, no avanzar, pero puede ser difícil avanzar políticamente porque, digamos, las municipalidades están siempre apagando incendios, por decirlo de alguna manera. O sea, hay 1000 problemas. Exacto. Y tienen que arreglar esto, otro. Toda la semana hay una crisis distinta. Claro, tal cual. Y entonces se hace difícil, en medio de toda esa tormenta cotidiana, pensar a 20 años plazo. Es difícil. Claro. Políticamente es difícil. O sea, si no somos capaces de solucionarlo inmediato, ¿cómo vamos a estar en condiciones de irnos proyectando a los 20 años que vienen más adelante? Claro, y de repente un alcalde te va a decir, pucha, el plan regulador no me va a hacer ganar las elecciones. Claro. Yo puedo ganar las elecciones si arreglo un camino. Exacto. Pero si hago el mejor plan regulador de Chile, la verdad es que nadie lo va a tomar en cuenta. Exacto. ¿Qué nos puede ayudar para mejorar la planificación urbana como ciudadanía, enterarnos más del tema, saber y mencionarlo, darle relevancia? O sea, que se vea que es un tema que realmente nos importa, pensar que nos interesa el futuro, digamos, de la comuna y lo que puede pasar más adelante. Y que es absolutamente necesario. Bueno, estamos hablando con Ignacio Contreras, es profesional de la consultora Terraem, que está acá en Melipilla, especialista en planificación urbana. Ignacio, es una pregunta bien compleja quizás, pero desde tu expertise, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo te gustaría que Melipilla avanzara, pongámosle en los próximos 10 años, 20 años más, que es lo que debería durar? ¿Cómo la diseñarías tú, por ejemplo? En relación al plan regulador, obviamente. Bueno, yo diría que el gran desafío que tiene hoy día Melipilla es de movilidad. O sea, cuando uno habla de planificación urbana, todo el mundo inmediatamente te sale con la congestión, porque es enorme. Entonces,
Me gustaría que pudiéramos trabajar bien en materia de movilidad. Hay una base que dejó la administración anterior, un plan integral de movilidad, que es del área urbana específicamente, y claro, en Melipilla tú tienes que considerar también el área rural, pero está ahí, está esa primera etapa y ojalá eso, de una u otra manera, no digo que tengan que hacer todo exactamente como sale ahí, pero que eso pueda tener avance, una continuidad, que vayamos avanzando a partir de ahí. Y que podamos ir resolviendo la movilidad y resolviéndola como, bueno, respetando la pirámide de la movilidad sustentable, ¿no es cierto? La primera prioridad es la circulación peatonal, después en bicicleta, después el transporte público, después el transporte de carga y finalmente el vehículo particular. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero maximizar las necesidades que se pueden resolver a pie. O sea, que yo pueda ir, no sé, 15 minutos, yo estoy en mi casa y que yo en 15 minutos caminando pueda hacer la mayor cantidad de cosas posible. Sería genial. Después que en 15 minutos en bicicleta yo pueda llegar a la mayor cosa de, en el fondo, disminuir al mínimo la necesidad de tomar una micro o la necesidad de meterse al auto. Perfecto. Y ahí, bueno, ahí ya pasas a definir a definir cosas específicas. Hay infraestructura vial básica que igual hay que hacer. O sea, el acceso norte a Melipilla hay que hacerlo. Ojalá, yo no lo haría como lo quiere hacer el MOP. Digamos que quieren hacer una avenida como atravesando Santa Julia por la mitad y metiéndose a las torres, digamos. Es como una especie de Américo Vespucio chiquitito, ¿no? Que deben conectar la zona sur con la zona norte, pasando, no sé, no recuerdo si Vicuña Maquena y la línea férrea, no sé si por arriba o por abajo, para no usar términos técnicos, pero una cosa así, ¿no? Sí, claro, o sea, ahí se busca un proyecto, digamos, grande y que busca solucionar, digamos, el problema de la congestión en el acceso norte a Melipilla, y hace falta, pero es bien brutal con barrios y comunidades y áreas de vivienda y áreas de vivienda, áreas residenciales muy tranquilas que se van a ver muy muy golpeadas. Pero tú tienes eso, hay temas con el acceso sur, el lado oriente de Melipilla que está colapsado. O sea, Vicuña Maquena necesita un ensanche y es necesario planificar una segunda avenida, digamos, por Ignacio, ya que tocaste Vicuña Maquena, yo he sido bastante crítico sin tener los conocimientos necesarios, he sido responsable, pero es cosas de sentido común. ¿Te gustó el diseño de Vicuña Maquena, la intervención que se hizo de punta a punta? Los sectores rurales encuentro que están más o menos bien. De hecho, o sea, los sectores rurales están como bien dentro de la norma. Claro. Lo que dice el manual del MOP de cómo se tiene que hacer, y están bastante bien. Claro. Dentro de la ciudad encuentro que es bien malito el diseño. No me gusta. Y ahí, bueno. Y no es práctico, porque cuando tú tienes un problema de movilidad de alta congestión en una arteria como Vicuña Maquena, que uno se imaginaba en su momento que iba a ser doble vía en ambos sentidos, ¿no? Dejan un tremendo bandejón y dejan una pista por lado, y si tú tienes un problema en tu vehículo no tienes cómo dejar libre la circulación. O sea, son aspectos que uno puede ver como ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces, claro, son inexplicables en algunos. Sí, el plan regulador define un ancho de avenida que te permite en toda la extensión hacer 2 pistas por sentido y hacer una ciclovía de verdad, porque esta cosa que inventaron en la vereda de... O sea, para pintar líneas blancas... sí, es que si es para eso, o sea... Si es por eso... Es que si es eso, mejor no hagan nada, mejor no hagan nada, yo de creo verdad. Que sí, no, eso no cumple ninguna norma, exacto, en fin, nada, o sea, está muy normado como tiene que ser una ciclovía, que es, digamos, como era la ciclovía de Calle Libertad, que se eliminó. Con toda la polémica, que no sé si vamos a alcanzar a entrar a eso, pero así, digamos. Ese es el modelo, digamos. Esa es una ciclovía que a ti como ciclista realmente te sirve para circular de forma segura. Exacto. Porque en el fondo el gran tema es ese, que si yo quiero andar en bicicleta por Vicuña Maquena y me pasa una micro al lado, o estos camiones grandes que pasan, y da susto, obviamente. Lógico. Hay otras cosas, la manera en que está entubado el canal, queda una cosa para arriba, horrible. Claro. Hay unos pedazos sin vereda, la verdad es que ahí, bueno, ahí hace un diseño el Ministerio de Obras Públicas, lo aprueba el municipio en su época, estos años 2010, 2011, por ahí, se demoró muchísimo en salir ese proyecto y encuentro que, encuentro en base
conocimiento como profesional, a normas, digamos, claro, a normas que tiene el Ministerio de Obras Públicas, el mismo Ministerio de Obras Públicas, incluso sentido común, digamos, de cosas que quedaron, de cosas que muy malas. Hay cosas buenas, obviamente, hay que abonir, los semáforos sirven mucho, etcétera. Pero, ahora, siempre en el tema Vicuña Maquena, tú como especialista, ¿no? ¿Qué opinas que nos estemos llenando de lomos de toro, resaltos, como quiera llamarse? ¿Es la solución más adecuada para la realidad que estamos viviendo, o al final alguien dice, bueno, quiero que eviten que pasen a alta velocidad, lomo de toro? Quiero que alguien pueda cruzar de un extremo a otro en términos de lomo de toro. O sea, como que la solución para todo, lomo de toro. Yo soy un gran fan de los lomos de toro. No te puedo creer. Tengo que decir, sí, soy, y diría que en general, digamos, los profesionales del área, se busca mucho lo que se conoce como el tráfico calmado, que es que los vehículos vayan un poco más lentos en la ciudad por tema de seguridad, sobre todo para los peatones. Y el problema es que si uno pone uno dice ya, esta es la velocidad máxima, pero mucha gente no la va a respetar. Y claro, cosas como los lomos de toro son muy útiles para forzar físicamente a que se circule a una velocidad apropiada. Por ejemplo, en Vicuña Maquena, en el paso peatonal del Politécnico, si no estuvieran los lomos de toro ahí, digamos, la gente pasaría muy rápido y sería súper difícil cruzar. Pero ahora hay semáforo. Claro, ahora hay un semáforo. ¿Se justifica que convivan ambos? Bueno, sí, obviamente se justifica porque si el semáforo no funciona, obviamente está el dispositivo. Y porque alguien puede saltarse, o puede haber un error. Exacto. Y si hay un error, se cruzó una persona, yo calculé mal, qué sé yo, es muy distinto si yo voy a 30 kilómetros por hora que si yo voy a 60. Tal cual. O sea, en términos de probabilidades, a 60 kilómetros por hora hay una probabilidad importante de matar a la otra persona. Claro. Y si voy a 30, es casi seguro que no la voy a matar. Exacto. Entonces, claro, obviamente, yo también soy automovilista, digamos, para el automovilista son irritantes muchas veces los lomos de toro, y no digo que a veces pueda quizás no abusarse de los lomos de toro. Es que ahí se iba. Pero son un elemento muy importante y la verdad es que yo pondría hartos lomos de toro en una ciudad. Prefiero que hayan demasiado a que hayan muy pocos, la verdad. Claro, con el ánimo de garantizar la seguridad del peatón. Sí, exactamente. Ignacio, con esto queremos terminar. La conversación está impecable, está súper buena, pero el tiempo avanza rápido en radio. ¿Qué opinas de la ubicación donde quedó, a propósito del tema vialidad, el tema de los lomos de toro, los semáforos, Vicuña Maquena? ¿Qué opinas tú de la ubicación del nuevo hospital que dicen que está pronto de ser entregado? ¿Era la mejor ubicación en términos de todo tu conocimiento, de desarrollo urbano? Tenemos un tema de congestión, la zona oriente saturada, con pocas vías alternativas. Sí, es discutible. No tendría el fundamento como para decir sí o no. Sí o no. Claro. Pero es discutible que esté que sea, o sea, es bien discutible que sea servida por una vía que tiene una pista por lado. Es algo, digamos, no es difícil imaginarse los problemas que pueden salir de ahí. Que además está muy congestionada. Bajo la punta con los colegios. Habría que preguntarse quizá alternativas, quizá qué otros lugares podrían haber sido, si había lugares mejores. Melipilla también. ¿Dónde en Melipilla no hay tacos también? O sea, tenemos los 4 puntos cardinales en horas punta. Sí, tenemos muchos problemas, y muchos problemas tienen que ver probablemente con el plan regulador, que ha tenido muchas modificaciones. Y muchas modificaciones que técnicamente son difíciles de entender en términos de ampliación del área urbana y de no establecer, o a veces de eliminar incluso, ciertas vías de circulación proyectadas. Claro. O de modificarlas. Hay cosas que yo diría técnicamente no se entienden, ¿cierto? Que no se entienden, la verdad. Y que no ha quedado, que se publica, ¿no es cierto?, la modificación, el nuevo plano, pero no ha quedado publicada una memoria que debiera haber cuando se hace el plan regulador, se publica, está la ordenanza, está el plano, hay otros documentos y una memoria que explica por qué se hizo lo que se hizo. El porqué de las cosas, como suele decir. Y que es importante porque después, si se hace una modificación, hay que ir a esa memoria. Hay que decir, bueno, pero yo tengo que hacer una modificación, pero respetando el sentido de para dónde quiere ir esto. Claro. Entonces,
todo eso dificulta entender por qué se hacen ciertas cosas. Y dentro de esos puntos, quizás, lo que yo, como insisto, desde mi ignorancia y desconocimiento de varios temas, yo no puedo entender que tenemos Melipilla urbano como tal, pero también está como urbano sectores que tradicionalmente han sido rurales. Y entiendo que es Boyenar, Pomaire, no sé si se me escapa algo más. Boyenar, Pomaire, Pabellón y Codigua. Claro. Claro, ahí hay zonas urbanas, o mejor dicho, urbanizables, digamos, Ajá. donde dijeron, bueno, aquí hay un pequeño núcleo urbano, digamos, que uno dice es un pueblo, pero se puede clasificar o no como urbano, que también... O sea, cumple siempre tiene mucho de arbitrario decir este asentamiento es urbano o no es urbano, no alcanza. O sea, alguien podría decir que sí y tu colega puede decir que no. Así de... Claro. Ahora, bueno, o sea, sí tiene su norma el Ministerio de Vivienda, digamos, su criterio, y ahí te aparecen estos lugares, áreas urbanas o áreas urbanizables, donde el Plan Regulador Metropolitano dijo, yo creo que aquí se va a desarrollar un área urbana, y yo planifico que aquí se pueda, digamos, que aquí pueda crecer. Entonces, claro, ¿cuál era la idea? Que este crecimiento poblacional en el campo iba a estar más concentrado en el sector de Pabellón, en el sector de Codigua, iba a salir pequeñas áreas urbanas como tipo Pomaire o tipo Boyenar. Ajá. Que Boyenar iba a ser más grande, claro. qué sé yo. Lo que tú puedes ver en la realidad es que, claro, salieron casas en todas partes menos ahí. Digamos. Ahí la planificación no fue efectiva. No funcionó la proyección. Ignacio, te quiero agradecer enormemente estos minutos de conversación. Se nos quedaron varios temas fuera, así que espero que no sea la última vez que conversamos al aire, para ir educando también a la gente, a nuestros auditores, a nuestros televidentes sobre temas que son relevantes y que también necesitamos saber desde la mirada profesional, no solo desde el sentido común o de lo que uno pueda ver a diario como ciudadano a pie. Muchas gracias también por esta invitación, ha sido un gusto. Invitamos a las personas que necesiten asesoría, que tengan que hacer trámites relacionados con el ordenamiento territorial, que se contacten con nosotros, vamos a estar encantados de ayudarlos. Sobre todo el tema de la regularización, ¿no? Sí, si usted sabe que no está regularizada su propiedad, su casa, su edificación, sabe que a su vecino ya le cursaron una infracción, bueno, ¿para qué exponerse? Anticípese a los hechos. Ustedes están en pleno centro de la ciudad, en calle Valdés, ¿no? ¿Entiendo? Sí, Valdés con Silva Chávez. En el edificio que está en toda la esquina. Claro, el edificio donde está. Claro, ingreso por Valdés. ¿En qué piso? En el segundo piso. Y cualquier cosa, bueno, nos llaman a la radio. Está las redes sociales de Terraem, pueden ingresar tal cual como suena. Terraem, ahí está todas las especialidades, todos los servicios, está el tema de que ustedes son tasadores inmobiliarios también, son peritos cuando se necesitan peritos judiciales, está el tema de aerofotogrametría, ¿está bien dicho? Sí. Que eso es el tema del dron, ¿no? Sí. Con la licencia autorizada, o sea, son hartos servicios que ustedes brindan como Terraem, ¿no? Sí, sí. Así que aquí tengo la dirección, aquí me apareció en mi computador de museo que tengo yo, Valdés 715, oficina 202 Melipilla, el teléfono más 569-4926-3928, y como les decía, en el edificio que está en Valdés con Silva Chávez, ahí está Terraem. Se van a encontrar con Ignacio, con Marco, con Loreto, con Mario, profesionales de distintas áreas que le van a orientar para poder desarrollar su proyecto o su sueño de propiedad, pero de manera legal. Eso en términos simples, ¿no, Ignacio? Así es, exactamente. Así que saludos para todo el equipo de Terraem que deben estarnos escuchando. Ya, nos vamos, estimado Juan Pablo, a la música y ya volvemos con lo que resta de Estilo Libre aquí en FM Sombras.